A tots i a totes. Tornem a estar un altre dia aquí en directe als lives d'Instagram amb l'audició de la història, o potser ens esteu veient en diferit al YouTube. Igualment, benvinguts i benvingudes la gent que aneu entrant al directe. I avui seguirem parlant de la República Democràtica d'Alemanya. Malauradament l'altre dia el directe que vam fer amb el Xavier no es va quedar guardat, els problemes tècnics que hem tingut alguns dies amb l'Instagram. Abans d'ahir tampoc hem tingut amb alguns aquests problemes. Intentem tornar a entrevistar aquestes persones i a veure si es guarden per poder tindre disponibles aquests vídeos al YouTube. Bé, en tot cas, això, avui tornarem a abordar la República Democràtica d'Alemanya, ja que també l'altre dia moltes coses ens van quedar, com direm, en el tintero, es van quedar ja. I avui això, parlarem amb el Xavier, que ara no res, el tornarem a tenir aquí. En uns minuts el tornem a tenir amb nosaltres. I això, avui sí que ens centrarem en la part final de la... Hola, Javi, Hola, muy buenas, Iván. què tal? Muy bien. Uh, Tornem a connectar amb Berlín, tornem a parlar d'aquesta República Democràtica d'Alemanya i ho farem en el període final, aquesta última època des de l'any 71, 70-71, fins a la seva fi als anys 90. Pues nada, seguimos hoy otra vez con la... Y ahora cambio ya al castellano. Para poder mantener la conversación y explicaba eso, desde este año 70-71, que se produce un cambio significativo en la dirección de la República Democrática de Alemania y a que hasta este último año 90, inicio cambio de década, la última década del siglo XX, que se produciría esta famosa unificación que el otro día ya hablamos. Bueno, explícanos, ¿qué sucede este año 71 en la República Democrática de Alemania? Bueno, fundamentalmente hay un cambio de liderazgo, pero es un cambio que conlleva la estabilización del sistema nacido en 1949. Se suele dividir la historia de la RDA en cuatro fases. La RDA duró 40 años. Pues bien, las tres primeras fases se extienden hasta 1971, bajo el liderazgo de Walter Ulbricht, y a partir de 1971 se considera que es la fase definitiva. Por supuesto, se podrían hacer subfases, etcétera, pero se entiende que es la fase definitiva hasta 1989, en la cual el sistema, bajo el liderazgo de Erich Honecker, está asentado política y económicamente, y la RDA además adquiere una nueva posición en el orden internacional. Entonces, bueno, el orden interno que nace en 1971 permanecerá prácticamente invariable hasta 1989, cuando, como todo el mundo sabe, se produce la crisis interna de la RDA, cae el muro, caen los antiguos líderes y poco después, en 1990, la RDA se unifica con la Alemania Occidental. Y en este año 71, este cambio de rumbo político implica unas reformas internas en la RDA y unos cambios a nivel económico y también social. ¿Cuáles son algunos de estos cambios, sobre todo quizá los más importantes? Bueno, sobre esto que dices, te comentaré como anécdota que cuando la RDA se negaba a asumir cambios internos como los de la perestroika, decían: nosotros ya hicimos nuestra perestroika en 1971. Sobre todo, lo resumiría como que hay un cambio de mentalidad, y es que los antiguos revolucionarios se convierten en hombres de Estado y se vuelcan en consolidar el orden interno, en ganar el apoyo de la población al statu quo que hay, y además en obtener una legitimidad internacional que hasta entonces habían visto muy cuestionada por la política alemana occidental. En el terreno político se consolida el poder del partido, el SD. Sin embargo, se abre un poco la mano respecto a determinadas formas de expresión cultural que antiguamente habían sido consideradas antisocialistas. Digamos que toda vez que se acepte el sistema de poder del partido, hay una mayor amplitud de opciones en el orden, digamos, social, cultural, de expresión. Eso, por supuesto, no implica que desaparezca el poder del partido, ni mucho menos, pero atempera determinadas rigideces que antiguamente había. Y en el orden económico, el partido se vuelca, bajo la dirección, como decía, de Honecker, en ganar el apoyo de la población.
Hasta entonces se había seguido el patrón soviético de reforzar la industria pesada, eh, industria química, metalúrgica, etcétera, y a partir de 1971 se adopta una política de producción de bienes de consumo. Esto, a la postre, conducirá a la RDA a la ruina, porque cuando en los años 80 se vean dificultades, determinados avances de política social y de productos de consumo no se querrán echar para atrás, con lo cual la RDA se endeudará. Sin embargo, en ese momento permitió también al sistema ganar un apoyo social porque garantizó de manera tangible la mejora de las condiciones de la vida de la gente. Y este año 71 empieza a suponer ya una ruptura de alguna forma de la injerencia o del poder soviético sobre la RDA. Bueno, el cambio en 1971, durante mucho tiempo se ha considerado que había sido auspiciado por la Unión Soviética de Brezhnev y luego lo que se ha averiguado es que había sido permitido por la Unión Soviética, pero había sido una maniobra interna, fundamentalmente del partido. Sin embargo, al nuevo dirigente, a Honecker, sí que consta que Brezhnev le dijo: recuerda que si la RDA existe es porque la Unión Soviética lo permite, si no la RDA no existiría. ¿Qué quiero decir con esto? Inicialmente el nuevo liderazgo, que sustituye al anterior, bueno, parcialmente, a partir de 1971, adopta una postura más prosoviética. Ulbricht, en los últimos tiempos, él que había sido toda la vida un hombre de Moscú, que se había formado en Moscú, pues en los últimos tiempos había adoptado unas líneas propias en política interior que habían mosqueado a muchas personas, sobre todo porque frente a lo que hubiera podido decir el propio Ulbricht años antes, ponían en cuestión algunos ámbitos de control del partido, fundamentalmente en la economía. Entonces, con el apoyo de Moscú, los, digamos, sectores más ortodoxos, entre comillas, tomaron las riendas. Sin embargo, pronto se vio que el nuevo liderazgo también tenía interés de desarrollar una línea no independiente, porque la política de la RDA siempre estuvo vinculada a Moscú, al menos hasta que la perestroika estaba bastante avanzada, pero sí con una cierta autonomía. Con Honecker a la cabeza, los dirigentes de la RDA trabajaron para lograr un hueco en la escena internacional y tener un protagonismo propio en las conversaciones entre el este y el oeste, y alcanzaron algunos logros parciales. Otras cosas, sin embargo, estuvieron siempre bien sujetas por Moscú, que, por ejemplo, no permitió el viaje de Honecker a Bonn, a la República Federal de Alemania, hasta 1987, tras varios intentos previos. Hasta ese año no lo permitieron. Digamos, Pero, por ejemplo, es en estos años 70 donde hay un acercamiento entre la RDA y la RFA para hablar, por después de mucho tiempo, de esta reunificación. Es la primera vez que la reunificación vuelve a estar sobre la mesa, con Honecker ya en el poder, si no me equivoco, si no estoy equivocado en las fechas y no, cronologías. no ¿No? todo lo contrario. El acercamiento entre los dos estados alemanes se produce desde el momento en que la República Federal acepta que existe otro estado alemán con un liderazgo propio, unas estructuras propias, un sistema social propio y, por tanto, aunque ellos nunca pierden la perspectiva de la reunificación, piensan que va para muy largo plazo. Este entendimiento entre las dos Alemanias es un entendimiento condicionado por el reconocimiento de la RDA como Estado y no como una mera colonia soviética, que es como se había entendido hasta entonces. Entonces, bueno, sí, la reunificación sigue estando en mente de los líderes occidentales. Sin embargo, los líderes orientales ya hablan de una nación socialista diferente a la alemana tradicional. Según ellos, la nación viene determinada por el modo de producción, fundamentalmente, los rasgos comunes, la cultura, el idioma, eso es la nacionalidad, pero el modo de producción determina la nación y, por tanto, la RDA ya es una nación separada de la República Federal. O sea que no tendrían, ellos pierden la noción o la idea o ese objetivo que había habido desde los años 40, desde la creación de la RDA, de reunificar toda Alemania bajo un proyecto socialista, ¿no? Comunista. O con todavía ese objetivo perdurará en esta segunda etapa. Bueno, como se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho, y aunque el discurso oficial del SD es el de separar, internamente todavía siguen esperando que haya un cambio interno en la RFA
que acabe con el sistema capitalista y con su vinculación a Occidente y la oriente hacia el este. ¿Qué pasa? Pues que estas expectativas se van diluyendo con los años. Igual que las expectativas occidentales de la reunificación se diluyen, pues también las expectativas orientales de una evolución socialista del RFA van desapareciendo. Nunca desaparecen del todo, porque los dirigentes de la RDA consideraban que eran el bando ganador de la historia y que era la Alemania que iba a perdurar. Pero bueno, empiezan a tomar esas distancias entendiendo que bueno, el sistema del RFA ya está también asentado y que no hay visos de que vaya a desaparecer a corto plazo. Y a nivel social, a ver, el otro día hablábamos de este primer momento, de este Estado acercándose al policial para controlar la disidencia de alguna forma, para evitar, antes lo has comentado, ¿no? Que ahora empieza a haber apertura hacia ciertas formas de expresión más libres, que en la época anterior, en la época de Ulrich, no se había producido, y con Honecker parece que sí. Entonces, a nivel social, ¿esto cómo afecta, ¿no? Esta pequeña apertura o esta pequeña situación de preestroika, de preprestroika realmente sería, ¿no? La RDA. Bueno, es que no se puede hablar de eso. La palabra perestroika significa reestructuración y en ese sentido había habido una pequeña reestructuración, pero era una reestructuración que buscaba la consolidación del orden, no realizar grandes transformaciones. Es cierto, como digo, que hubo una serie de medidas de apertura en el terreno social y cultural, pero no podían poner en tela de juicio el sistema imperante. Si acaso mostrar formas autónomas de expresión cultural que no fueran contra el sistema de poder y contra el sistema socialista. Esto, de todas formas, mostró pronto limitaciones muy claras. Avanzados los años 70, algunos disidentes famosos del ámbito cultural fueron presionados y perseguidos, y a uno de ellos, un cantautor marxista, para más datos, Wolf Biermann, se le quitó la nacionalidad cuando hacía una gira por la República Federal. Algo que molestó a muchos intelectuales dentro de la RDA, incluso intelectuales cercanos al partido, militantes del partido, que propició una protesta en forma de cartas, de manifiestos, etcétera, y que supuso en ese momento una oleada represiva contra estos grupos intelectuales disidentes. Por otra parte, la disidencia fue bastante reducida en la RDA hasta que avanzaron los años 80. En torno a las iglesias había algunos grupos que apostaban pues, por el cumplimiento de los derechos humanos consignados en el Acta Final de Helsinki o en la misma Constitución, por mejoras en las condiciones de vida, por una política feminista, pero eran grupos muy reducidos y de hecho hasta 1988-1989 no tomó cuerpo una oposición como tal. Los órganos represivos del Estado durante estos años redujeron su mano dura, pero ampliaron hasta el extremo una red de vigilancia que hasta entonces había sido más comedida. Sustituyeron la represión directa por el control, medidas de presión indirecta, lo que llamaban la descomposición, que era algo así como generar división dentro de los grupos disidentes, resquemor y desconfianza entre los miembros, etcétera. Es decir, cambiaron de método, pero con el objetivo siempre de proteger el sistema. O sea, vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada, en cierta medida, ¿no? En algunos aspectos. Llegaríamos a Claro, esta situación. claro, pero aún así cambiaron cosas. Fundamentalmente, como decía antes, los antiguos revolucionarios pasaron a ser hombres de Estado. Y esto, si tomamos las teorías marxistas en las que se basaban los dirigentes de la RDA, es algo muy, muy importante, porque se busca ganar legitimidad interna sobre la base del bienestar económico, de la abundancia de productos, de un mayor grado de libertad dentro de unos límites claros, pero también se pierde un fuerte impulso ideológico. Y eso implica que la gente, aunque pueda vivir más a gusto en un sentido, sin embargo, los que eran partidarios como tal de la revolución, del socialismo, de construir el comunismo, van reduciéndose. Entonces, o sea, sufrirán el mismo proceso de burocratización que habíamos visto en los últimos años, sobre todo tras la llegada de Brezhnev en la Unión Soviética, ¿no? El mismo Sí. proceso de gente que ya no es revolucionaria, sino que es gente de Estado, son hombres fuertes de Estado, ¿no? Este razón de té, ¿no? Que dirían los franceses.
estaríamos aquí. Pero hablábamos, esto es desde el año 71, avanzan los años 70, la modificación industrial y todo esto mejora sustancialmente ciertas cualidades de vida, aumenta el apoyo social a la RDA, pero en los años 80 todo esto entra en crisis, o sea, entra en una crisis generalizada que también está sufriendo en parte todo el mundo soviético, ¿no? Todo lo que es este bloque del este entra en un periodo de crisis y la RDA también la afecta. ¿Cómo se inicia esta crisis? ¿Cómo va afectando poco a poco hasta que llega este año 88-89 con las grandes protestas y movilizaciones, ¿no? Bueno, en 1971, que había sido el octavo congreso del SD, se adoptó el principio de la unidad de la política económica y la política social. Y este principio significaba que todo el crecimiento económico redundaría en un crecimiento directo de la inversión en política social. Todos los avances en comercio exterior, en productividad que experimentase la RDA tendrían que redundar en una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Como digo, se produjeron muchos bienes de consumo. Se renovaron las viviendas, que desde los años 40 pues estaban en unas condiciones bastante cuestionables. Entonces hubo una empresa muy amplia de renovación de viviendas. Mejoraron muchos servicios, se amplió mucho la red de guarderías estatales, mejoraron las infraestructuras deportivas, educativas, hospitalarias. Hubo una grandísima inversión. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, la RDA tenía un problema de productividad. Antes he mencionado que Ulbricht en su última época se volvió un reformador, él que siempre había sido un conservador, se volvió un reformador y trató de impulsar la inversión en productividad. Sin embargo, con esta nueva política, todo lo que se iba a destinar a invertir en productividad se destinó a producir bienes de consumo. Entonces llegó un momento en que los productos que la RDA hacía para el mercado internacional no eran competitivos. Hicieron algunos esfuerzos muy notables, por ejemplo, en avanzar en el terreno de la microelectrónica. Chips, ordenadores, pero aún así no lograron ser competitivos respecto a Occidente. ¿Y esto qué hizo? Puso sobre la mesa un problema bastante serio. Y es que si al reducir la competitividad se reducían las ventas exteriores. Y si esto ocurría, había que disminuir la política social, lo cual podía crear problemas. Pensemos que en los años 70-80, en la vecina Polonia, la situación estaba muy caldeada precisamente por subidas de precios de los alimentos y por un empeoramiento de las condiciones de vida. Y eso se quería evitar en la RDA. Entonces se recurrió al endeudamiento. Y a principios de los 80 hubo una crisis de deuda. Los países occidentales dijeron no vamos a poner más dinero sobre la mesa hasta que no se nos garantice que vamos a recuperar todo, y a la RDA la salvó la Alemania Occidental, que en ese caso sí que puso varios millones de marcos sobre la mesa. Pero esto al final puso a la RDA en una posición muy incómoda, porque al final, si estaba sobreviviendo ya a principios de los 80 y manteniendo su política social, era gracias a esa financiación de la República Federal. Claro, una situación así no podía durar. Y sin embargo, hasta el mismo año de 1989 nadie se atrevió a poner soluciones sobre la mesa. ¿Y cuáles serían estas soluciones sobre la mesa que aparecen en este año 89? Aparte de, evidentemente, todo el tema de la reunificación, pero supongo que aparte de la reunificación habría otras cuestiones de este año 89, previo a la caída del muro, previo a que los hechos se sucedieran rápidamente. No está esta idea de la reunificación. Si el muro cae en noviembre, en enero, febrero, marzo, no se ve que el camino sea la reunificación. Se ve que hay crisis, se ve que hay protestas, pero supongo que intentan generar alguna especie de nueva reforma, de nuevos cambios para poder sostener la RDA y poder sostener este sistema, ¿no? Claro, efectivamente hay algunos intentos. Lo que ocurre es lo que señalabas antes, que en estos momentos la RDA estaba regida por una gerontocracia, como ocurría en la Unión Soviética en época de Brezhnev y demás. Entonces era muy difícil sacar adelante una reforma en esas condiciones, porque nadie quería ver peligrar su posición. Durante años, además, en los años 80 fundamentalmente, las estadísticas habían sido manipuladas. Günter Mittag, el responsable económico del Politburó, presentaba constantemente estadísticas según las cuales la economía de la RDA era boyante y creciente. Sin embargo, un grupo muy reducido de economistas
sabía que las cosas no eran así. Parece ser que el propio Honecker estaba convencido de que todo iba bien, a tenor de esas estadísticas. Sin embargo, está constatado que el jefe del gobierno y rival de Honecker, Billy Stock, le remitió a Gorbachev informes sobre la situación económica real, con lo cual algunos lo sabían. Y aún así no querían operar y no querían actuar, porque temían poner su posición en aprietos. Algunos economistas, como Gerhard Schröder, que era el presidente de la Comisión Estatal de Planificación, sí que elaboraban proyectos de reforma. Schröder, a comienzos del 89, si no recuerdo mal, no sé si fue el 88 o comienzos del 89, presentó un tibio balance ante los dirigentes del Politburo y les dijo, tenemos que cambiar nuestro sistema de precios. Sencillamente, si no subimos los precios, no podemos sostener este sistema porque los precios están totalmente subvencionados y no es posible mantener este sistema. Y la máxima idea que salió de los dirigentes del Politburo fue subir el precio de las flores para ir acostumbrando a la población a las subidas de precios. Primero subimos el de las flores y luego subimos otros. Y como te puedes imaginar, no se hizo absolutamente nada. Y ya caído Honecker, ya caído el muro, Sura presentó un informe completo al Politburo en el cual básicamente decía o cambiamos ahora mismo el rumbo o entramos en la ruina. Pero la RDA, digamos, ya había entrado en un nuevo ciclo en el cual los antiguos dirigentes no tenían ni la legitimación a ojos de su pueblo, que estaba manifestándose y pidiendo un cambio, ni la energía para encarar estos cambios. Ahora, cambiando un poco seguimos hablando de la RDA, pero quería saltar un poco esta cronología, esta crisis, porque al final ya tenemos evidenciado el 89 cae el muro y todo lo que vendrá en los 90, que es todo el proceso de reunificación, que de hecho además el otro día tratamos. Pero hay un tema interesante y que este está relacionado con tu tesis doctoral, que sería sondar estas relaciones de la RDA con España y concretamente con la España de la dictadura y la España de Franco, ¿no? Sí. Con esta España con un discurso anticomunista y que no quiere saber nada y con la recuperación del oro de Moscú y con todavía toda esta parafernalia del gran discurso, ¿no? De los rojos, de la conjura judeo-masónica, comunista, etcétera, etcétera. Pero es efectivo y es evidente, y tú lo has ido demostrando con la tesis, de que en este caso concreto de la RDA y España existen relaciones, existen algún tipo de relaciones diplomáticas o paradiplomáticas, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que los encargados de negocio o las empresas son grandes realizadores de relaciones diplomáticas, muchas veces mayores que cónsules o embajadores. Entonces, ¿cuándo datamos de estas primeras relaciones de la RDA con España o con el Estado español? Has tocado un tema, podría explicar aquí 900 páginas sobre este asunto, así que voy a intentar ser conciso. Bueno, como tú bien has dicho, hubo unas relaciones, tú lo has llamado paradiplomáticas, yo las he llamado transnacionales, pero estamos hablando de lo mismo. Hubo unas relaciones no oficiales, a veces entre representantes de empresas, a veces entre representantes bancarios, a veces entre representantes de los estados, pero de manera indirecta, que se fueron tejiendo a lo largo de los años. España rechazaba la existencia de la RDA, la España de Franco. La rechazaba completamente. ¿Por qué? Primero por su anticomunismo natural, como es lógico, el régimen de Franco, como iba a reconocer la RDA. Y en segundo lugar, por conveniencia política. La República Federal propugnaba que la RDA no existía y la España de Franco necesitaba de la República Federal para salir de su aislamiento y hacerse un hueco en Europa, en las comunidades europeas, en la comunidad de estados occidentales. Y la RDA, por su parte, también rechazaba a la España de Franco, tomando como interlocutor del pueblo español no a ningún representante del régimen de Franco, sino al PCE, el Partido Comunista de España, que era quien representaba a los trabajadores españoles a ojos de la RDA. Muchos dirigentes de la RDA habían combatido en las brigadas internacionales y eso había permitido internamente construir un culto a la antigua experiencia brigadista, un culto antifascista que se perduró a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando Honecker estuvo en España en 1988, fue a Barcelona a arrodillarse ante la tumba de un antiguo brigadista que había sido amigo suyo de juventud, Hans Weimler. Entonces, bueno, en estas circunstancias
prácticamente imposible el entendimiento directo entre España y la RDA. Sin embargo, desde 1951, por lo menos, yo ahí es donde he encontrado la primera referencia en los archivos, hubo intercambios económicos. Soterrados a lo largo de todos los años 50 fueron creciendo, siempre con la República Federal, Suiza, etcétera, varios países como puente, y en 1961 los bancos estatales de la RDA y de España, bueno, el Instituto Español de Moneda Extranjera, suscribieron un convenio interbancario, no interestatal, interbancario, que establecía una vía para el comercio mediante un sistema de compensaciones. Yo te proporciono productos por X millones, el monto del primer convenio es 6 millones de dólares y tú me proporcionas productos por 6 millones de dólares. Y somos nosotros mismos los que pagamos a los proveedores dentro de nuestro propio país, lo que se llama clearing en economía. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a... Perdón, este concepto sería Lo, concretamente lo, lo, lo que te comento, proveedores españoles mandan a la RDA productos fundamentalmente primarios de la agricultura, naranjas, cítricos sobre todo, mandan productos a la RDA y esos productos se los paga el Instituto Español de Moneda Extranjera, no los paga la RDA, los paga en pesetas el Instituto Español de Moneda Extranjera. Y productos por parte de la RDA, que mandaba sobre todo maquinaria y productos de óptica y precisión, se mandan productos por el mismo valor y los paga el Banco Estatal de la RDA, el Deutsche Notenbank. Entonces, bueno, al final, si queda ahí una descompensación, se ventilan dólares. Pero así es como se efectuaba este comercio. Y bueno, este sistema estuvo vigente entre España y la RDA hasta 1974. Ya a finales de los 60, España fue firmando, sin reconocerlos como estados, acuerdos interestatales con diversos países socialistas, con Polonia, que era con el que más comerciaba el primero, y luego también con Checoslovaquia, con Bulgaria, con Rumanía, sin reconocerlos, insisto, como estados. Y con la RDA y la URSS la cosa tuvo que esperar un poco más. Sin embargo, se da una circunstancia muy curiosa. Y es que España y la URSS, sorprendentemente para todos, y para empezar para el Partido Comunista de España, que se enfadó mucho, establecen relaciones diplomáticas a comienzos de 1973. Relaciones diplomáticas plenas, con intercambio de embajadores. ¿Continúo? Sí. No, Es, estoy escuchando porque me ha venido a la cabeza en los 60, a finales de los 60, la presencia de barcos, de pesqueros rusos en las Canarias y la creación de la empresa esta mixta medio estatal, la Sovispan, que era sí, una empresa de mercaderías, que era mitad soviética y mitad española, y que en estos 60, 70 que aparece esta empresa, que tiene la sede en Madrid, etcétera, etcétera. Y bueno, que es estrecha de relaciones en este caso con la Unión Soviética. sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay relaciones de tipo económico, pero no relaciones interestatales. Relaciones interestatales entre la España y la URSS no hubo hasta el 77. En cambio, eso, en el 73 se establecieron relaciones diplomáticas sorprendentes para todos entre España y la RDA. Y bueno, yo la interpretación que he hecho y de la que he hablado en mi tesis es que, bueno, para la RDA, el Partido Comunista de España había dejado de ser el interlocutor prioritario. Tras la invasión de Checoslovaquia en 1968, había habido un distanciamiento muy fuerte, que se había ido acrecentando con los años. Entonces la RDA había perdido este interlocutor. Y sin embargo, a partir de 1972, cuando había firmado el Tratado Básico con la República Federal de Alemania, ya podía ser reconocida como Estado por otros países. Entonces se lanzó a una oleada de reconocimientos diplomáticos con muchísimos países a lo largo de ese año 1973. Y España era uno de ellos, una cuestión puramente pragmática. Y por lo que corresponde a España, bueno, desde el momento en que Gregorio López Bravo se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores en 1969, se había lanzado a una apertura diplomática hacia Europa del Este, aumentando los contactos, aumentando los intercambios económicos, aumentando, digamos, la convivencia en un orden internacional complejo dentro del anticomunismo del régimen, con lo cual para López Bravo tampoco fue algo descabellado establecer relaciones diplomáticas con España.
con la RDA. Ojo, que poco después, en el mismo año, las estableció también con China y esto a la postre le supuso salir del gobierno cuando Carrero Blanco se convirtió en presidente. Pero bueno, hubo ahí una conjunción de factores que dieron pie a que se establecieran relaciones diplomáticas. Perdó, comenta Laia, 1973 la crisi del petroli. Sí, efectivament, l'any 1973 es produeix una crisi del petroli, la pujada de la Organización de Países Exportadores del Petróleo deciden subir los precios en medio de conflictos en Oriente Medio en los que Estados Unidos tiene metidas las narices, etcétera, etcétera, y se produce una crisis que afecta, cuidado, afecta sobre todo al mundo occidental más que al mundo comunista, esta crisis del petróleo. La Unión Soviética y toda su esfera de influencia apenas se ven afectados por esta crisis. Pero sí, comentabas más que nada para la pregunta que nos comenta Laia. Y otra cuestión que es que en el año 57 hay un cambio sustancial en el Ministerio de Asuntos Exteriores en España con el nuevo ministro, 57, sí, 57. Que es con Fernando María Castilla, que es una figura que además yo he estudiado, que este nuevo ministro reforma completamente el propio cuerpo diplomático español, incluso en el sentido de las relaciones de negocios y relaciones de este tipo, en este sentido de relaciones económicas. Hablas del 69 de López Bravo, que lo sustituiría al frente de la cartera de exteriores, pero estas relaciones, este acuerdo del Instituto de la Moneda Extranjera con el banco alemán, se produce con Castilla de ministro y está al tanto de todo esto. Sí, lo que pasa es que Castilla, que era quien inició la política hacia el este, sin embargo, dio pasos muy prudentes. Quien se lanzó a la piscina, coloquialmente, fue López Bravo. Castilla inicialmente admitió estos acuerdos de clearing con los países de Europa del Este para fomentar el comercio, fundamentalmente, algo además propiciado por los ministros, los llamados tecnócratas que entraron en el gobierno a partir del 57. Y luego, algo mucho más importante, abrió la mano también para que se establecieran los primeros acuerdos interestatales de comercio. Empezó a haber ese acercamiento en los últimos tiempos del Castilla más político, menos puramente económico. Los intercambios culturales también aumentaron entre los distintos países de Europa del Este y España. Efectivamente es un camino que... ¿Algún ejemplo de intercambio cultural que, más que nada, para que incluso gente que nos esté viendo que tenga recuerdos de esas épocas, ¿no? Porque hay gente tenemos una divergencia de edad de gente más joven a gente que pudo vivir o testar los últimos coletazos de la dictadura en España? No sé, ¿algún ejemplo de intercambio cultural? Bueno, ¿Con la RDA se produjeron? Sí, por ejemplo, una cantante muy famosa de España, Nati Mistral, actuó en Berlín en 1957. Ese mismo año, 1957, se había producido una gira de la Orquesta Filarmónica de Dresde por España y Portugal, dos países regidos por dictaduras semifascistas, de derecha y totalmente anticomunistas. Era la primera gira de esas características de un conjunto musical de Europa del Este por España y recibió una atención política enorme por parte de las autoridades de la RDA, que pretendían aprovecharla como vía de propaganda. El gobierno franquista, por supuesto, desde el primer momento se lo olió y dispuso una censura bastante importante en la prensa. Si uno revisa las fechas de la orquesta, se encuentra con que había habido bastante comedimiento y no era casual. Pero bueno, a partir de esta gira, que fue bastante exitosa, aunque tuvo algunos problemas organizativos importantes, sí que se generalizó el intercambio de artistas, músicos sobre todo, entre la RDA y España. Sin embargo, había también limitaciones muy claras. Por ejemplo, el teatro que había fundado en su día, la compañía teatral de Bertolt Brecht, la Berlin Ensemble, que lideraba su mujer, su viuda, Elena Weigel, se negó a ir a España. Bueno, se vetó por parte de las autoridades, pero con la opinión favorable de la propia Weigel, a su viaje a España por el régimen dictatorial que existía. Se consideraba que hasta ahí no se podía llegar. Pero bueno, hubo bastantes intercambios culturales crecientes.
¿Algún otro ejemplo de intercambio cultural que podamos más que nada también? Porque tenemos a un cantante, sobre todo musical, pero hay otros intercambios culturales, aparte de Cine, los meramente cine. cine, sobre todo cine español en la RDA, no lo tengo demasiado controlado, pero algunas películas sí que se exhibieron. Y cine de la RDA en España, fundamentalmente en festivales. El Festival de San Sebastián, en la Seminci, de Valladolid, mi ciudad, pues se proyectaron bastantes películas de la RDA y acudieron algunos directores importantes y algunos actores y actrices de la RDA, efectivamente. Mm, en materia de literatura, es posible que algo se tradujera, pero ahí ya se me escapa completamente. La cultura alemana en España estaba monopolizada prácticamente por la República Federal, entonces la RDA trató de hacerse un hueco, pero la verdad es que fue un hueco bastante reducido. En el terreno deportivo también hubo algunos encuentros, alguna participación de deportistas germano-orientales en campeonatos españoles y viceversa, pero bueno, esto también se vio afectado por condicionantes políticos. Realmente hasta que no murió Franco no hubo un intercambio cultural más amplio. Y con otros, de encontrarte todo esto, con otros intercambios culturales de otros países soviéticos. Bueno, sí, fundamentalmente, sobre todo, actuaciones musicales. Eso era lo que más éxito tenía en España. Proyección de cine, etcétera, con cierto cuidado. Sobre todo la Unión Soviética para el régimen de Franco era una hidra, era el gran enemigo a batir. Pero bueno, sí que hubo bastantes actuaciones musicales. Es algo que se me escapa más, pero bueno, sí que hubo compañías musicales, de ballet, etcétera, que actuaron en España. ¿Y cuándo se formalizan finalmente las relaciones diplomáticas entre, o sea, cómo más que cuándo, cómo se formalizan las relaciones diplomáticas oficiales entre esta RDA y España? ¿O se llegan a formalizar? Bueno, en 1972 hubo una serie de encuentros. Hubo encuentros en foros internacionales y hubo encuentros también bilaterales con el fin inicial de negociar un acuerdo interestatal para el comercio, un tratado basado en divisas, como se había establecido con otros países de Europa del Este por parte de España. ¿Qué ocurrió? Que en esos encuentros las autoridades de la RDA dijeron a los representantes españoles, estamos dispuestos a llevar esto al máximo nivel, a ampliar las relaciones todo lo posible a nivel de embajada, si es necesario. Y los españoles, bueno, se quedaron un poco sorprendidos, pero tampoco tenían una directriz en un sentido contrario. Entonces, consultando con el Ministerio de Exteriores, pues llegaron a la conclusión de que efectivamente se podía dar ese paso. Sin embargo, había un escollo todavía, y es que la RDA no había firmado con la RFA el tratado básico por el cual era reconocida como Estado. Y por tanto, España, que estaba dispuesta a reconocer a la RDA como Estado, no podía hacerlo hasta que lo hiciera la RFA. Pero bueno, este tratado se firmó en diciembre de 1972 y en ese momento hubo vía libre. Desde el momento en que este tratado se firmó, las delegaciones que se encontraron, lideradas por el representante comercial español en Varsovia, mmm, dispusieron el establecimiento de relaciones diplomáticas y fue dicho y hecho. En febrero de 1973, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Embajada de España en la RDA. La Embajada Germano Oriental se creó poco tiempo después, pero las relaciones ya estaban establecidas. Hay que decir, sin embargo, que duraron poco tiempo, porque cuando en septiembre de 1975 el régimen franquista ejecutó a sus últimos 5 presos, las famosas 5 últimas ejecuciones de Franco, toda una serie de países del ámbito internacional protestaron y la RDA rompió de manera unilateral relaciones con España, retirando a todo su personal diplomático y dejando en manos de la embajada siria la gestión de sus asuntos, mediante un acuerdo al que llegaron. Y así estuvieron hasta 1977.
cuando España, ya en transición, con Marcelino Oreja en el Ministerio de Exteriores, un nuevo talante, un nuevo enfoque en la política exterior, estableció relaciones con los distintos países socialistas y las restableció con la RDA. Esta vez, por cierto, con la aquiescencia del PCE, que ya empezaba a considerar que estas relaciones podían ser positivas para su propia lucha. ¿Quién sería este primer embajador? Bueno, dos cuestiones. El primer embajador en la RDA, si te acuerdas del nombre, lo tienes a mano. Carlos Y Gambir. segundo, ¿cómo? Carlos Gambir. Y que, bueno, sería gracioso porque si sondeas el cuerpo diplomático del Estado español, es gracioso encontrarte con los mismos nombres que se repiten una vez tras otra y ver que hasta el día de hoy continúan las sagas, ni saga en catalán, no me acuerdo ahora cómo se dice en castellano, bueno, estas sagas familiares que continúan ocupando puestos consulares, de ministros plenipotenciarios, embajadores, etcétera, etcétera. Y bien, y otro es cómo encaja esta dictadura. Entonces, en el año 73 todavía, evidentemente, hay una crisis generalizada de la propia dictadura española, pero todavía son fuertes, es decir, es un animal herido. Los animales heridos ya sabemos que son peligrosos cuando los animales. Linaje, me dice la Laia, exacto, este linaje de familias diplomáticas. ¿Cómo encaja el régimen esta apertura con un país comunista? Porque claro, supongo que el debate es interno. ¿Cómo lo explica la prensa a nivel interno? ¿Calla? ¿Se explica algo? ¿Se da la noticia? ¿Se da algún tipo de justificación? ¿Cómo lo encaja la comunidad internacional? ¿Cómo lo encaja Estados Unidos? Porque recordemos que desde el 53 están estos pactos de Madrid y ahí sí que han condicionado bastante la propia política exterior española respecto al bloque del Este, ¿no? Bueno, la comunidad internacional lo encaja bien, porque toda vez que la RDA podía ser reconocida como Estado, prácticamente todos los países occidentales se lanzaron a reconocerla como Estado. Estados Unidos, no recuerdo en qué año fue, pero fue de los que más tardó. Sin embargo, el Reino Unido, Francia, etcétera, enseguida se animaron a entenderse con la RDA, que era un interesante socio comercial y alguien con quien se podía hablar en materia de desarme y distensión. En el interior del régimen, pues bueno, Franco dio su aprobación. Esto no se podría haber hecho sin la aprobación de Franco. De hecho, Franco, de la propia Unión Soviética, le dijo a López Bravo, en el mundo actual es imposible ignorar su existencia. No es que a Franco le gustase, pero la Unión Soviética existía. Franco era un tipo muy pragmático y después de décadas y décadas y décadas de anticomunismo, pues había entendido que la Unión Soviética iba a seguir existiendo y por tanto era necesario un mínimo entendimiento, una aceptación de que existía. Entonces, bueno, las relaciones con la RDA, como digo, las aceptó Franco y también con China. Aunque no me consta documentación escrita, pero bueno, Franco era muy poco dado a escribir. Sin embargo, parece ser que fue así. En cambio, a Carrero Blanco le sentó fatal y a los sectores más ultras del régimen le sentó fatal. Era una traición y como bien sabes, López Bravo en el gobierno de Carrero Blanco se encontró sin su sillón ministerial. Quien le sucedió, no recuerdo el nombre, Martín Vich, López Rodó. López Rodó decidió continuar la misma política y efectivamente continuaron los contactos con las relaciones ya establecidas pues entre la RDA y España sobre distintas cuestiones, sobre todo eso, la temática internacional. Algo curioso, por ejemplo, es que España pidió a la RDA apoyo en la ONU a la cuestión de Gibraltar. Es algo curioso. Entonces, bueno, que la cuestión de Gibraltar, para la gente que nos escucha, será un leitmotiv de la política exterior española desde prácticamente el año 55 que consigue entrar en la ONU. De hecho, existe un libro que se llama El Libro Rojo de Castilla, que es un libro que explica la política exterior y lo que el tipo de Castilla, que fue uno de los ministros franquistas que más tiempo estuvo en un ministerio, quizás de los que más tiempo estuvo, 12 años, desde el 57 hasta el 69, y entre varias etapas de la política, una de ellas es reclamar la españolidad de Gibraltar, la recuperación de Gibraltar a los ingleses, y se realiza un libro
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por él como ministro, en el que, bueno, justifica y explican todo el proceso, justificaciones para pedirlo, cómo se piden, las vías, etcétera, etcétera, ¿no? De la descolonización de Gibraltar. En un programa podemos hablar del doble discurso del régimen franquista entre, por un lado, apoyando la descolonización de los países no alineados, pero al mismo tiempo manteniendo su colonialismo sobre Guinea, Sáhara y lo que es las partes del norte de Marruecos. Es decir, este doble equilibrio muy interesante dentro de la política exterior española, sobre todo en los 50 y después en los 60. Pero bueno, otro tema que vendría por aquí sería a nivel interno, a nivel de prensa, de propaganda, entendiendo también las propias redes clandestinas del PCE, con una nueva ley de prensa y propaganda del señor Manuel Fraga, que había aplicado ya la censura posterior, cómo la prensa, cómo el régimen explica esta situación. ¿La explica? ¿No la explica? ¿Cómo la explica? Bueno, como dices, a partir del 66 había una nueva ley de prensa que implicaba un cambio fundamental, y es que las noticias ya no eran las que el régimen daba a los periódicos, sino que los periódicos podían publicar sus noticias, eso sí, bajo el riesgo de recibir un palo. Y aunque esta ley seguía impidiendo la existencia de la prensa libre, sin embargo, los medios pudieron expresarse un poco más ampliamente. Algunos medios, los más conservadores, siguieron desarrollando una línea totalmente dura contra la RDA. No variaron ni un ápice su línea. Sin embargo, otros medios, yo he consultado, por ejemplo, La Vanguardia, he consultado, que era de una burguesía liberal, más abierto que otros medios como ABC o como los medios del movimiento. Pues bueno, La Vanguardia empezó a plantear la idea de que la RDA existía como Estado y, y, bueno, en el momento en que la RFA lo permitiera, habría que entenderse con ella porque era un Estado que estaba creciendo y adquiriendo una considerable potencia económica. El diario Madrid, que también lo he consultado, su hemeroteca está online, lo mismo. También planteaba esta línea aperturista hacia la RDA, dentro, por supuesto, de que todos sean medios anticomunistas. En cambio, Mundo Obrero, el periódico clandestino del PCE, como decía antes, reaccionó airadamente al establecimiento de relaciones diplomáticas. Para el PCE, que no había sido consultado y cuya estrategia iba en una dirección opuesta, que se establecían relaciones diplomáticas sea prácticamente una traición por parte del SD. Y Mundo Obrero y Nuestra Bandera, que era la revista teórica, publicaron un comunicado muy duro de la dirección del PCE contra la maniobra de la RDA, algo que generó muchas tensiones porque era un comunicado público y, claro, no era un asunto que se ventilase internamente entre dos partidos, sino que había adquirido esta dimensión pública que tanto molestaba a los dirigentes del SD. Y en el mundo soviético, ¿cómo se encaja porque seguimos teniendo, si no me equivoco, en esta época, Carrillo estaba en Rumanía, más o menos, no sé si estamos todavía en esta No, época, diría Carrillo que estaba sí. en París. En París todavía, Sí. todavía no No, estaba. Carrillo iba y volvía de diversos países socialistas, pero él estaba instalado en París. Por ejemplo, tenemos a Rumanía, que era un país que Carrillo visitó bastante. También Nicolae Ceausescu era un gran amigo de Juan Carlos I, el rey emérito, que estas cosas a veces nos explican. Que cabe recordar, como curiosidad histórica para la gente, se conocieron en la corte del Shah de Persia, antes de que fuera Irán y de la revolución de Khomeini. Y entablaron una amistad bastante estrecha ambos, ¿eh? Esto es un tema que hay algunos estudios por ahí parciales todavía, porque hay mucha documentación que no se puede acceder, pero es interesante. Como, por ejemplo, Rumanía al final es un ejemplo, ¿no? Cómo toman esta apertura de relaciones, incluso también la Unión Soviética, con un país con una dictadura filofascista o semifascista o posfascista, como lo queramos llamar. Con total naturalidad. La RDA no hubiera establecido relaciones con España si la URSS no se lo hubiera permitido. Y bueno, para la URSS era una oportunidad esto, porque la RDA para la URSS era una especie de destacamento avanzada en muchos sentidos.
Los distintos países socialistas todos habían mantenido un cierto grado de relaciones con España, comerciando con ella y no siempre para gusto del PCE, que en varias ocasiones protestó ante Polonia y Checoslovaquia por vender carbón a Franco mientras los mineros asturianos estaban en huelga. Ocurrían este tipo de cosas. Fernando Hernández Sánchez ha escrito un poco sobre el asunto. Tiene por ahí un texto llamado Comerciando con el Diablo. Entonces, bueno, se lo tomaron con total naturalidad y como un paso lógico en la estrategia de la RDA, España era un país más del mundo occidental que además no estaba adherido a la OTAN y por tanto, toda vez que con el PCE había una gran tensión entre los países de Europa del Este, entre aquellos partidos el PCE, toda vez que existía esa tensión desde el 68, no había muchos reparos a la hora de entenderse con España si podía servir para evitar una orientación pro-OTAN de este país. Internamente, la prensa de la RDA, pues bueno, si se hace un recorrido histórico de los medios del SD y organizaciones de masas aliadas, se ve un cambio muy curioso. Y es que el sanguinario dictador Franco, en 1972-73, cuando se establecían las relaciones, cambiaba de carácter. El mismo día que se publicaba la nota oficial del gobierno de la RDA informando el establecimiento de relaciones, se publicaba en Neues Deutschland, creo recordar, que era el periódico LSD, un artículo en el cual se hablaba de España, un poquito de los paisajes de España, de la economía de España, y había una semblanza de Franco, una pequeña semblanza de Franco. Y de Franco se explicaba que era un general que había ido aumentando en la escala militar y que había alcanzado el puesto más alto en la escala militar tras la guerra civil y desde entonces era jefe de Estado. Y los anteriores epítetos de dictador fascista, terrorista, asesino quedaban totalmente obviados. El PCE también protestó muy aradamente por esto, porque de repente Franco aparecía en palabras literales de la protesta del PCE como una cándida y blanca paloma. Eh, entonces, bueno, digamos que se presentó ante la RDA el establecimiento de relaciones diplomáticas como algo natural, no se dio muchas explicaciones, pero se blanqueó la imagen de España. Poco después volvieron las críticas crecientes al gobierno franquista conforme este aumentó su represión. Pero en ese momento, como decía, hubo un blanqueamiento total de la figura de Franco. Bueno, queda poco tiempo ya, a unos 8 minutos aproximadamente, quizá menos. No sé si la gent que ens esteu sentint escoltant teniu alguna pregunta o alguna qüestió, comentari del Xavier, algun dubte que hagi quedat o algun comentari que vulgueu fer, tot benvingut. No sé, o sigui, estem oberts sempre, sabeu que podeu participar. Sé que n'hi ha gent que ha anat participant, ha anat fent comentaris. Al César, bueno, Històries d'Europa, sempre, com sempre, oferint-nos informació extra que ens va molt bé. Y siempre estamos agradecidos de tener a la gente de Historias de Europa. No sé si Historias de Europa, bueno, comentaban que Enric Milch se había curtido en la Guerra Civil Española. Hay alguno aquí. A ver, que busco. Dice que, bueno, refiriéndose a la RDA, se invirtió un dineral en las infraestructuras industriales que pesaron mucho. Comenta que una fábrica germano-oriental necesitaba el triple de petróleo que una germano-occidental a la hora de producción. Dice que sobre todo Bulgaria se encargó de la producción informática y de equipos informáticos dentro del espacio comunista. En Rumanía se producía acero en exceso que se había de vender a los países africanos por 1/3 de su valor. Y que la solución era endeudarse con el FMI. Bueno, eso lo hizo Rumanía. La RDA se endeudaba con la RFA que la tenía más cerca y conseguía ese endeudamiento en mejores condiciones. Y dice que la RDA era el único país europeo que perdió población.
y que solo estaba poco mejor a nivel, supongo que poblacional, lo comentaban, respecto a Albania. Bueno, la RDA partió de una población de casi 18 millones o en torno a 18 millones de habitantes y bajó considerablemente a lo largo de los años 50. Hubo un auténtico éxodo de miles y miles y miles de personas, centenares de miles, hasta que se cerró la frontera con la construcción del muro. Después, aún así, siguió reduciéndose la población, pero en un número menor, en parte por la baja natalidad. Las políticas, digamos, el terreno de la moral y de la sexualidad en la RDA eran más avanzadas que en la Alemania occidental. Entonces, por ejemplo, la anticoncepción era gratuita, el aborto era legal durante los 3 primeros meses desde 1972 y la natalidad, a pesar de que el gobierno la intentó impulsar, era bastante baja, lo cual implicaba también un cierto envejecimiento de la población. Siguió además habiendo, como digo, un goteo poblacional hacia la República Federal. Y en 1989, con lo que comentábamos el otro día, que la frontera de Hungría se abrió para la RFA, hubo de nuevo el éxodo, pues no recuerdo ahora la cifra, pero más de 100.000 personas, 100.000 o 200.000, una cantidad enorme de personas que se desplazaron de vacaciones, entre comillas, a Hungría en el verano y de ahí pasaron a la RFA, lo cual supuso un nuevo golpe demográfico que acrecentó la crisis que ya existía en ese año en la RDA. Efectivamente, la RDA fue perdiendo población a lo largo de los años y no consiguió revertirlo, dentro de que sí que hubo algunos éxitos de aumento de la natalidad y demás en los años 70. Bueno, espero que el Xavi ja haya contestat als dubtes, preguntes i comentaris que hem fet. Vamos a ir cerrando ya, vamos a ir despidiéndonos, esperando que el vídeo hoy se guarde, hoy sí se guarde y poder tenerlo Esperemos. disponible en YouTube. El de ayer se guardó, esperemos que el de hoy también, a ver cómo nos trata Instagram, porque en el directo que he hecho, en el otro programa en el que participo, el directo que hemos hecho a las 4 nos ha guardado, así que no sé qué pasará. Igualmente, Xavi, un placer, como siempre, tenerte aquí. Muchas gracias. Espero verte pronto. O sea, en noviembre seguro que nos veremos en Valladolid, ya para que estamos montando esa mesa taller juntos para el Congreso. I nada, la resta de la gent, aviat tindrem el vídeo, esperem al YouTube, si pot ser, i si no res, ja sabeu, demà ens tornem a veure aquí a les 6 i aneu veient els stories, preguntes que anem fent d'història i que després intento jo contestar amb alguns vídeos que anem penjant i que podeu veure. I nada, pues fins aquí avui l'Odissea de la història. Muchas gracias. Auf Wiedersehen, no? Que està en Berlín. Sí. I res, la resta de la gent fins demà. Adeu. Adiós.